Bueno, mientras lo vamos solucionando, aprovecho para agradecerte, Luis, la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir estos temas que, bueno, como sabés, me apasiona a mí y creo que hablo por parte de todo nuestro grupo de Evolucionar, que es un tema que nos suele convocar en todas las formaciones que hacemos. Así que y es algo que venimos estudiando hace bastante, esta problemática del dolor crónico, como planteaba Asisa con su disertación, de también el rol que cumple el profesional de salud. Y yo creo que acá va a ser una conferencia distinta en el sentido de que la idea es que podamos pensar nuestra práctica desde una perspectiva distinta. ¿Qué es lo que nos está diciendo otras áreas de la ciencia? ¿Sí? Otras disciplinas que nos ayudan a entender un poco mejor nuestra forma de pensar los fenómenos. ¿Sí? Y eso es lo que quiero compartirles. Muchas veces sucede que nos encontramos que cuando intercede un nuevo paradigma en el campo de salud, se intenta desterrar lo que ya veníamos haciendo o ciertas formas de pensar, y a veces en realidad estamos teniendo una visión equivocada a mi modo de ver. Yo lo voy a ir comentando porque tal vez no estamos ubicados. ¿Cuáles son las bases que nos están dando esos descubrimientos, esos autores muchas veces en salud con los que nos encontramos? O sea que esta va a ser una disertación que tiene que ver más con la forma en cómo observamos y cómo podemos pensar a la experiencia humana y en este caso particularmente a la experiencia del dolor. ¿Cuáles van a ser los objetivos brevemente de esta charla? Primero, entender un poco cómo es esta huella del dolor, qué genera en esa persona, en su sistema, en distintos niveles. Como decía Sisa, hablaba también muy bien del el nivel biológico, la neuroplasticidad, pero también desde otras dimensiones de la persona, porque como comentaba, claramente una persona que está sufriendo de dolor va a tener una huella emocional, una huella cognitiva, incluso hasta podríamos decir ya en la actualidad, huella de motorización, ¿sí? De ese sistema, de esa persona. Lo podemos pensar a nivel biológico, pero también lo podemos pensar a nivel de la autoorganización de la persona en relación al mundo que la rodea. Y para esto también vamos a introducir un concepto que hace bastante tiempo se plantea, pero hace relativamente poco lo pensamos los profesionales de la salud, que es el concepto de affordances, que es lo que le da nombre al encuentro de hoy, este mundo de posibilidades, las posibilidades de acción. ¿Y qué tienen que ver las posibilidades de acción con el trabajo del profesional de la salud en el dolor crónico? Es lo que vamos a ir charlando en este tiempo que tenemos para compartir. Entonces, para hablar un poco de la huella del dolor, una de las preguntas que, sabiendo que así se iba a contar más la parte biológica, eh, se me ocurrió hacerme es decir, bueno, ¿qué es lo que nos podemos preguntar? Lo primero que nos preguntamos o le preguntamos a una persona que viene a nuestra consulta es ¿dónde está el dolor? ¿Sí? ¿En qué localización tiene el dolor? Y nosotros como profesionales ya estamos pensando en regiones anatómicas, en donde está el dolor. Pero acá hay un problema. Si estuviéramos hablando de una situación eh, aguda, no siempre,
si estuviéramos parados en un paradigma biomédico y con una concepción ya de, como decía la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, un poco más antigua podemos decir que, bueno, el dolor va a estar localizado en una región anatómica por activación de la nocicepción, pero cuando hablamos de dolor crónico, aunque también pasa en el dolor de reciente tiempo, vemos que esto se dificulta, es decir, ¿dónde está el dolor? Bueno, en parte, esta dificultad la intentan resolver algunos autores estableciendo paradigmas para entender mejor los modelos o los enfoques en salud. Y está el modelo biopsicosocial, que es muy conocido en la actualidad, que es en parte un modelo que está predominando hace varios años en la rehabilitación, que básicamente lo que se plantea acá es que hay dimensiones biológicas, psicológicas y sociales que van a estar interactuando entre sí para generar una experiencia. ¿Mm? Y nosotros vamos a decir con esta visión que tenemos intervenciones desde lo biológico, intervenciones desde lo psicológico o de lo social para esa problemática en particular. Ahora lo que plantean autores más recientemente que se dedican a estudiar estos paradigmas en dolor crónico, que vienen de tradiciones enactivas, que el enactivismo es un paradigma que viene sobre todo de la tradición de la psicología ecológica, de la fenomenología. Dice, bueno, esta fragmentación que se hace en el modelo biopsicosocial termina siendo una extensión también muchas veces del modelo biomédico, de un pensamiento más lineal del proceso de salud-enfermedad, y es inseparable la dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión social. Y en realidad el sujeto es inseparable del mundo que los rodea, porque el sujeto y el mundo, terminan diciendo, es lo mismo. Y la organización, como yo me organizo en todos mis niveles, va a estar condicionada por el mundo, pero si yo me organizo de una manera, el mundo que me rodea también se va a tener que autoorganizar según la manera en que yo me estoy autoorganizando. Esto obviamente es para mucho más tiempo de discusión, los distintos autores lo que van planteando en el anactivismo, pero para que nos vaya quedando una idea también de hacia dónde se quiere ir desde el campo de la filosofía, inclusive, en la salud y en el dolor crónico en particular. Pero para esta charla que tal vez se presta más a un modelo y a un paradigma eh, que nos va a ayudar a entender muchas intervenciones que nosotros hacemos, que es el modelo de los sistemas dinámicos complejos, que creo que todos acá sabemos que es un sistema, ¿sí? Para el que no lo recuerda, podemos saber que un sistema es un conjunto de elementos que va a interactuar entre sí para generar un efecto determinado con un objetivo determinado, pero acá yo lo que planteo es que el paradigma es sistemas dinámicos y complejos. Bueno, dinámicos, todos creo que lo entendemos, y así lo fue comentando con el proceso de neuroplasticidad. Ahora vamos a ver cómo se relaciona este proceso biológico con un sistema dinámico, pero vamos a intentar de hacer una introducción de qué es ser complejo, qué es un sistema complejo. Y como primer lugar, una de las premisas de los sistemas dinámicos complejos de esta teoría es que el todo es más que la suma de las partes. Creo que muchos de ustedes habrán escuchado esta frase, y yo los invito a pensar también la práctica en dolor a esta frase. ¿Qué quiere decir esto? El todo es más que la suma de las partes. ¿Y cómo empezamos la disertación? Bueno, ¿dónde está el dolor? ¿En qué localización está? Bueno, muchos de ustedes me podrán decir, si viene una persona con dolor lumbar, el dolor puede estar acá, ¿sí? O esa es la causa del dolor. Y
ya en la actualidad sabemos que la resonancia magnética funcional muchas veces no se condice con la clínica del paciente, con la expresión de dolor del paciente. Muchas veces podemos encontrar distintas lesiones en los estudios por imágenes que no se relacionan con el dolor, o como también comentaba Sisa, a veces pasa que nosotros no tenemos ningún tipo de lesión y vamos a experimentar dolor. Entonces quiere decir que acá hay algo más que solamente ver un estudio por imágenes e intentar de adivinar si a ese paciente le duele por esto que estamos viendo. Entonces, ustedes me podrían decir, sí, pero ya sabemos por las neurociencias que el dolor estaría en alguna parte de este órgano que es el cerebro. Y acá nos encontramos con distintas maneras de estudiarlos, distintos biomarcadores que se utilizan. Este estudio a mí me parece muy interesante, en realidad una revisión, porque establece una dificultad que tenemos muchas veces al leer los artículos científicos, que es cómo interpretamos nosotros a estos artículos. Sabemos que para hacer investigación, y si estamos utilizando una tecnología en particular, vamos a generalmente a utilizar algún biomarcador que nos permita entender un proceso, por lo menos que sea el componente de uno de los procesos que nosotros queremos entender, como pasa, por ejemplo, con la resonancia magnética funcional. Las variaciones en la oxigenación cerebral va a ser un biomarcador, ¿sí?, para entender parte del proceso. Yo siempre digo que es como si ustedes estuvieran viendo o quisieran ver algo que está en una habitación. Imagínense una habitación que tiene distintas puertas que no la pueden abrir y tienen que mirar por la endija de la puerta qué hay adentro. Bueno, algo así pasa con los estudios científicos. Dependiendo de la tecnología que nosotros estemos utilizando, vamos a estar mirando por una de las endijas y nuestra interpretación va a estar condicionada por la limitación que tenga este método que estemos utilizando y este biomarcador en particular que estemos utilizando. Y eso es lo que pasa muchas veces en neurociencias. Bueno, fíjense, acá lo marca muy clarito. Dice, sí, si nosotros estamos en un nivel que queremos estudiar los biomarcadores cerebrales, por ejemplo, para entender mejor el proceso o la experiencia del dolor, podemos entender un componente o un biomarcador que nos va a ayudar a pensar un proceso, por ejemplo, esta línea en rojo. O si vamos por otra tecnología, como puede ser, por ejemplo, la electroencefalografía, o como puede ser el estudio morfológico, podemos entender tal vez la vía verde. Lo que no quiere decir que no exista la roja o no exista la vía o el componente del proceso celeste, ¿sí? Pero estamos en distintos niveles. Una cosa es que nosotros estudiemos un biomarcador, otra cosa en un nivel superior es que nosotros estemos estudiando procesos, componentes de una experiencia más compleja, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la clínica? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos adelante de una persona que está sufriendo, que tiene dolor hace un año, 2 años, 10 años, 15 años, como muchas veces me pasa en el consultorio? El clínico se enfrenta con esta realidad. No sé si logran ver que los autores acá graficaron con distintos colores, ¿sí?, entremezclados. ¿Qué quiere representar? ¿Qué metáfora es? Es decir, bueno, está muy bien que nosotros sepamos los biomarcadores, los procesos, pero sepamos que esa parte no nos va a explicar al todo, ¿sí? Por más que nosotros queramos estudiar cada parte del sistema, el todo es mucho más complejo. La emergencia de esa experiencia humana es mucho más compleja. Y eso es una de las principales causas, a mi entender, de la dificultad de la atención y de la gran problemática que hay en la atención en las personas con dolor crónico, con dolor persistente, porque intentamos abarcar solamente un proceso o un componente de toda esa complejidad que tiene el sistema. Entonces, como no podemos determinar que el dolor está por alguna lesión del cuerpo en particular,
estamos hablando de dolor crónico, especialmente cuando nos referimos a los componentes o al mecanismo de dolor nociplástico, que es frecuentemente lo que nos encontramos en clínica, ¿sí? Tampoco lo podemos explicar entendiendo distintos procesos cerebrales. Vamos a ver que necesitamos más herramientas para comprender el abordaje de la persona con dolor crónico. Y acá vienen los fenómenos de autoorganización. ¿Qué es la autoorganización? Bueno, como les explicaba anteriormente, tenemos que pensar en qué nivel nos estamos parando. ¿Sí? Y esto en los sistemas dinámicos complejos lo explican justamente de esta manera. Cada nivel que nosotros estemos estudiando tiene la capacidad de generar autoorganización. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar más específicamente a qué nos referimos con esto. ¿Sí? Tiene la capacidad de autogestionar cómo se va a interconectar las distintas partes del elemento en ese nivel. Por ejemplo, podemos pensar o podemos estudiar un proceso, como mostraba Sisa, a nivel genético. ¿Sí? El plano genético está involucrado, pero también va a condicionar a los niveles superiores. ¿Sí? Esa autoorganización a nivel genético, esa expresión del fenotipo, también condiciona a, por ejemplo, otros subsistemas, como es la autoorganización en los tejidos, la autoorganización en el sistema, y ya organismos, ya a nivel del organismo en general. ¿Sí? Esta organización en multiniveles a los sistemas dinámicos complejos en esta teoría nos permite entender de que los descubrimientos que vamos teniendo tienen una coherencia dependiendo y teniendo siempre en cuenta dónde nos estamos parando. ¿Sí? Ahora, antes de seguir avanzando, quiero que nos quede claro que es complejo, porque muchas veces decimos, sí, complejo, es complicado. Bueno, complejo y complicado son cosas distintas. ¿Qué es un sistema complicado? Bueno, básicamente un sistema complicado lo podemos definir por esto, ¿sí? Un auto. Un auto es un sistema complicado. ¿Por qué? ¿Es un sistema? Sí, tiene múltiples elementos que van a interactuar entre sí para alcanzar un objetivo determinado. ¿Es dinámico? Sí, podríamos decir hasta cierto punto es dinámico porque también tiene desgastes y eso va a alterar el funcionamiento del sistema. Pero no es complejo. ¿Por qué no es complejo? Bueno, porque si nosotros al auto le introducimos la llave, la giramos, podemos predecir con bastante certeza qué es lo que va a pasar. Generalmente lo que va a pasar, se va a prender el motor. Y si se prende el motor y hacemos los comandos que necesitamos, lo que va a pasar es que podemos empezar a manejar el auto. ¿Sí? Es una causalidad lineal. Si algo en este sistema se altera, seguramente nosotros vamos a saber con qué nos vamos a encontrar. ¿Sí? Yo seguramente no, porque no entiendo nada de autos, pero el mecánico seguro que si sabe que si se alteró algo del motor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a arrancar? ¿No va a arrancar? ¿Va a hacer una cosa? ¿Va a hacer otra? Nosotros podemos pensar que una persona, o porque conozcamos qué le pasa a una persona, en uno de sus componentes podemos predecir qué le va a pasar o cómo va a ser su experiencia. Muchas veces nosotros entendemos a la salud, entendemos al proceso de salud-enfermedad de esta manera, con una causalidad lineal. Y en realidad, en ciencia de salud, 2 más 2 no es igual a 4. ¿Sí? Ahí está la complejidad que tenemos los profesionales de la salud. Nosotros trabajamos con personas que desde esta perspectiva son sistemas dinámicos complejos, no tienen una causalidad lineal, sino, díganme, ustedes ven esta lesión y probablemente podríamos decir, bueno, no, este jugador en particular seguramente se va a perder el partido. Bueno, pero si justamente ese jugador es Maradona y está en la final del Mundial, no podemos predecir cómo se va a comportar ese sujeto en particular en ese contexto en particular. ¿Sí? ¿Cómo va a ser su experiencia? Lo mismo pasa, a mí me gusta mucho el básquet, yo soy de la generación
de los Chicago Bulls con Jordan. Jordan ha jugado finales literalmente enfermo, con fiebre. Si fuera seguramente una pretemporada, un partido amistoso, no hubiera tenido el rendimiento que tenía en los playoffs Jordan, estando inclusive enfermo. Además de que era Jordan o que es Maradona. Nosotros no podemos predecir esa persona en esa situación y en ese contexto cómo va a emerger su experiencia. ¿Va a sentir dolor? No lo sabemos. ¿Sí? Y muchas veces nos pasa esto en el consultorio. Algo que esperamos no sucede. ¿Por qué? Porque son sistemas poco predecibles. ¿Mm? Son sistemas no lineales. A veces los estímulos que nosotros podamos dar o las intervenciones que nosotros podemos hacer pueden tener una repercusión que no sabemos cómo va a ser. ¿Sí? Se habla mucho incluso de esta causalidad no lineal, incluso en procesos biológicos ya se habla de la neuroplasticidad, por ejemplo, no lineal, que sucede en las adaptaciones en distintas enfermedades o en distintas condiciones clínicas, como pasa en el dolor crónico. Yo le estoy comentando y le estoy hablando de que un sistema dinámico complejo tiene la capacidad de autoorganizarse. Esa es una de las características de un sistema dinámico complejo. ¿Y qué es la autoorganización? Algo les dije, pero las autoras Balaguer y Torrens han clasificado, o han definido, mejor dicho, a la autoorganización como la capacidad de los sistemas para establecer formas de coordinación eficiente entre sus componentes y hacerlo de forma espontánea. O sea que a lo que va a apuntar este sistema es a que sea eficiente la interacción entre sus niveles y sus componentes. ¿Sí? Y lo importante es que va a ser de manera espontánea. Hoy por hoy, cuando estudiamos neuroplasticidad, este fenómeno de autoorganización, de hacer eficiente incluso circuitos neuronales, incluso in vitro, o sea, sin estimulación del entorno, ya se ha evidenciado. Ahora, claramente nosotros no somos seres aislados. Nuestras neuronas, nuestro corazón, nuestro sistema endocrino e inmunológico no está aislado en el mundo que nos rodea. Entonces, hay autores que proponen, y comparto con esto, que somos seres que tenemos la capacidad de eco-organizarnos. Nuestra organización va a depender del mundo que nos rodea. Y el mundo no piensen solamente en el entorno, no piensen en el sillón que tiene Asís atrás, en los cuadros que tiene atrás Marcos, ¿sí? En los lentes que tiene Luis. No. El mundo es todo lo que nos rodea, es esta interacción que estamos teniendo, cada uno en su lugar, en su país, la historia que tiene cada uno, todo lo que nos está rodeando a nosotros es el mundo que nos rodea. No solamente lo piense como el entorno, algo físico. Y esto es importante que lo recordemos porque tiene que ver con las intervenciones que nosotros podemos hacer en personas con dolor. Entonces, acá nos encontramos, fíjense cómo muchas veces lo biológico nos demuestra que todas estas teorías también suceden en lo biológico, para decirlo de una mejor manera. ¿Se acuerdan que empecé a mostrarles el modelo biopsicosocial, las distintas dimensiones que también iba mostrando Aziza, que después estarán estos autores discutiendo si es biopsicosocial, si es en activo, pero a nosotros nos tiene que quedar claro algo. En ningún momento, cuando estamos trabajando con una persona, podemos decir que podemos separar las emociones. Yo voy a hacer una intervención sobre la emoción de esta persona, sobre lo que piensa esta persona o sobre el movimiento de la persona. Cuando ustedes le están indicando, por ejemplo, una tarea motora, un ejercicio, por simple que sea, en ningún momento pueden separar de ese acto motor, esa acción motriz, de la cognición y de la emoción. Por más que nosotros nos hayamos formado en medicina física, en kinesiología, en rehabilitación, como decía Asisa, tenemos que saber y tener
conocimientos sobre las otras dimensiones, porque el miedo está ahí. El miedo repercute y perturba incluso la organización de las redes sensoriomotoras. ¿Dónde está el límite entre las incumbencias de un médico fisiatra, un kinesiólogo, con la de alguien que se dedica en salud mental? Moverse mejora la salud mental. Hacer ejercicio es un tratamiento que está evidenciado que es bueno para distintos trastornos mentales como la depresión. Ahora, ¿eso es suficiente para decirle que el psicólogo o el psiquiatra no puede indicar ejercicio físico? No, porque somos mucho más que pedazos y elementos por separados que tenemos que ir dependiendo de qué se nos averió o nos rompió con este pensamiento mecanicista al técnico específico de eso. Nosotros somos profesionales de la salud, atendemos seres humanos con sus historias, con sus miedos, con sus creencias, ¿sí? Y para ir finalizando, vamos a ver un poco más qué es esto de los affordances, de las posibilidades de acción. Básicamente, una posibilidad de acción o un affordance es la oportunidad que nos brinda el mundo de interactuar, ¿sí? Espero que se activó el micrófono de Soraya. Como le decía, nosotros tenemos distintas posibilidades de acción de acuerdo a lo que nos brinda el mundo y de acuerdo también a nuestras capacidades, ¿sí? O sea que el medio ambiente y nuestras capacidades empiezan a ser uno. Es muy difícil de separar. Bueno, vos tenés posibilidades para actuar, sí, pero de acuerdo a cómo vos te vinculás con lo que te rodea, cómo te vinculás con ese medio ambiente. Y ese medio ambiente te condiciona a vos, pero también vos tenés herramientas para condicionar al medio ambiente en el que te estás desenvolviendo, y cómo estás actuando, y qué tan eficiente sos, y qué tan efectivo sos. Y les traigo un ejemplo para entender esto. A mí me costó mucho entender al principio el tema de los affordances. Y fíjense que lo podemos explicar con algo tan simple como puede ser una pelota. Creo que la mayoría de nosotros habrá tenido alguna experiencia y sabe esta representación de lo que es una pelota, ¿no? O un balón, no sé cómo le dirán cada uno en su país. Ahora, si nosotros ponemos reglas de cómo utilizar este balón, como puede ser por ejemplo en el fútbol, tenemos posibilidades de acción determinadas. O sea, yo no puedo agarrar la pelota si soy un delantero con las manos y empezar a picarla, ¿sí? Mis posibilidades de acción van a cambiar de acuerdo a cuáles son las reglas que me esté dando el entorno, cuáles son esos constreñimientos que me está dando el entorno. Como puede ser en el jugador de fútbol. Bueno, acá estamos viendo un jugador que está pateando una pelota. Va a ser distinto si este jugador, en ese contexto de juego, es delantero o es un defensor. O sea, que dependiendo también de qué rol yo estoy cumpliendo en esta dinámica con otras personas que me rodean, en esta dinámica de mi propio contexto, va a variar mis posibilidades de acción. Por ejemplo, el arquero. El arquero tiene una concepción del juego distinta al resto de los jugadores. ¿Por qué? Porque el solo hecho de poder utilizar las manos en el juego cambia toda la visión del campo de juego, toda la visión de la dinámica del juego de acuerdo a su posición en el campo de juego y de acuerdo a sus posibilidades dentro de ese contexto. Ahora vemos que el contexto me genera constreñimientos y que mis posibilidades de acción van a estar condicionadas a esos constreñimientos, pero también mi historia va a condicionar mis posibilidades de acción. Dependiendo cómo yo me relacioné antes con este elemento, como pongo acá en el ejemplo de la pelota, puedo usarlo de una manera o de otra a las posibilidades de acción. Puedo tener ciertas posibilidades de acción. Por ejemplo, en el caso del bebé, nunca jugó al fútbol, nunca vio cómo se juega el fútbol, no vio otra posibilidad de acción. Mejor que usarlo para dormir, apoyarse para dormir, lo vio cómodo y se
tiró a dormir, porque es lo que conoce hasta ese momento. ¿Sí? La historia condiciona cómo nosotros nos relacionamos y nuestras propias posibilidades en relacionarnos. Por eso también nosotros hablamos de las capacidades. Nosotros tenemos ciertas capacidades. Cada uno de ustedes tiene capacidades particulares que han ido desarrollando y cultivando a lo largo de su vida. Y también hay posibilidades que les tocaron y otras que no. ¿Sí? Como vemos en este caso. ¿Necesitamos ver para jugar al fútbol? Bueno, hay personas que no necesitan ver para poder interactuar con la pelota y para poder hacer el mismo juego que otras personas que son videntes. ¿Sí? Porque tenemos la capacidad de adaptarnos según nuestras condiciones y utilizar nuestros propios recursos para adaptarnos al contexto en el que estamos. ¿Sí? Muchas veces hablamos del contexto y no caemos en la cuenta de que el contexto es algo que nosotros interpretamos de lo que está sucediendo. El contexto no es único, es como la realidad no es una. ¿Sí? El contexto justamente es algo que nosotros leemos, algo que nosotros estamos interpretando, y lo hacemos de acuerdo a qué? Lo hacemos de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestra historia, a nuestros intereses, ¿sí? A nuestras motivaciones. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tratamiento de una persona con dolor? Porque nosotros tenemos que entender que abordamos y trabajamos con la experiencia humana. Son más que tejidos, son más que una articulación, un nervio, una resonancia. Estamos trabajando con una experiencia humana. Y estamos trabajando todos nosotros, la mayoría de nosotros, si estamos, somos especialistas en rehabilitación, con el cuerpo, pero sobre todo con el movimiento. El movimiento es lo que nos vincula a ese mundo que nos rodea, es lo que nos da la posibilidad de acción con ese mundo que nos rodea. Básicamente, el sujeto tiene que tener un compromiso activo para involucrarse con ese mundo. Y de acuerdo a su motivación para involucrarse, van a surgir y van a emerger esas posibilidades. Podemos percibir de acuerdo a cómo actuamos. Muchas veces pasa que nosotros no percibimos distintas oportunidades porque estamos enfocados en otra cosa o porque no estamos actuando en ese mundo. Entonces la percepción y la acción son parte del mismo proceso. ¿Sí? Y es una relación, como venía diciendo, dinámica y bidireccional. No podemos pensar que por un lado está el mundo o el entorno o el medio ambiente y por el otro lado estamos nosotros. Muchas veces en rehabilitación nosotros ¿qué hacemos? Trabajamos con el sujeto, trabajamos con su estructura, pero no estamos nunca trabajando qué pasa en ese vínculo, en el sujeto con su propio mundo. Porque creemos muchas veces que porque sube un step, por ejemplo, en el consultorio, va a poder subir la escalera de su casa. Y muchas veces cuando lo acompañamos y enfrenta la escalera de su casa, no lo puede hacer por muchísimas cosas, porque emerge esa experiencia particular de ese sujeto. ¿Mm? ¿Y por qué trabajar la experiencia? Porque para algunos autores, la experiencia misma es la que nos transforma, es la que nos autoorganiza. Claramente, nuestros campos de posibilidades pueden ampliarse o pueden reducirse, dependiendo de muchos factores. A lo largo de nuestra vida se van a ampliar o se van a ir reduciendo. Y esto, sobre todo, una de las cosas muy importantes según si ese campo de posibilidades son relevantes para mí o no, ¿sí? Para el sujeto. ¿Es relevante esto que estoy haciendo? ¿Es significativo este contexto? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas con dolor que cuando están en el trabajo tienen un alto nivel de discapacidad, de disfunción, de sufrimiento, pero después cuando están en otro contexto, tal vez compartiendo con amigos, con hijos, con familia, tienen un comportamiento totalmente distinto, tienen una conducta totalmente distinta, como decía Sisa. La emergencia es diferente porque la situación, el contexto y la interacción de esa persona con ese mundo va a ser distinta. Ahora, ¿qué pasa en el dolor? En el dolor
generalmente sobre todo el dolor persistente, el dolor crónico, hace que este campo de posibilidades cada vez se vea más reducido, cada vez tenemos menos recursos para vincularnos con el mundo que nos rodea. Y lo peor de todo es que el horizonte temporal, esa luz al final del túnel, cada vez está más lejos y se estrecha cada vez más. Y nos encontramos con algo particular acá. Así se hablaba de que el dolor es aprendizaje, y coincido plenamente con eso. El aprendizaje es una forma de autoorganizarnos. Aprendemos a través de la experiencia. ¿Qué pasa con la persona que tiene dolor crónico y hace 10 años que va a médicos, fisioterapeutas, kinesiólogos, psicólogos, los profesionales que a usted se le ocurra, medicinas complementarias, y fracasa una y otra vez? ¿Qué pasa con ese horizonte temporal? ¿Qué pasa con ese aprendizaje en el dolor, en esa autoorganización de la experiencia? Y acá nos encontramos que claramente el tema de que esa persona no se siente o no tiene la capacidad de fluir con su entorno, ¿sí? Ahora, el dolor crónico, yo creo que lo tenemos que pensar, no lo digo yo, lo dicen Konings y Stilwell, una autora alemana y un autor canadiense. eh, Desde la perspectiva inactiva lo piensan como algo que nos perturba, pero perturba a la persona, perturba la esencia de la persona. ¿Cómo nos interpretamos nosotros mismos? Nos ponemos en juego de quiénes somos, ¿sí? Muchas veces los pacientes me dicen, no sé, o no me puedo pensar cómo sería yo, cómo sería Lucas sin dolor, porque yo ya soy esta persona que como característica tiene el dolor. Fíjense lo difícil que puede ser tratar a una persona que no se puede ni siquiera imaginar su rol en su hogar o en su trabajo o en donde sea, sin esa condición de persona con dolor, que sufre dolor. Entonces perturba la interpretación de uno mismo, y obviamente si nosotros no podemos o tenemos una interpretación distinta de nosotros, ¿qué dijimos? Nos vamos a vincular de una manera distinta con nuestro mundo. Vamos a experimentar al mundo que nos rodea de otra manera. Siempre se habla de la catastrofización, de la kinesiofobia. No es otra cosa que experimentar al mundo de otra manera, de acuerdo a cómo nos estamos percibiendo. Y vamos a reaccionar o a tener una conducta de acuerdo a cómo nosotros vemos nuestras posibilidades. Básicamente nos desconectamos del mundo y estamos atrapados en esta espiral que nos cuesta muchas veces salir en caso de tener dolor crónico, y muchas veces lo vemos en los pacientes con dolor crónico, que es un gran desafío. Así que, básicamente, lo que suelen presentar estas personas que tienen dolor persistente o dolor crónico es que además tiene una pérdida de sintonía con todo lo que les rodea. Muchas veces no es casualidad que se lo relacionen con la depresión al dolor crónico, que vayan de la mano y sea una comorbilidad, la depresión y el dolor crónico. Es que haya pensamientos rumiantes, ¿sí? Que motrizmente inclusive no se puedan sentir esas personas seguras de interactuar, que nos dé miedo a todo lo a ese mundo que nos rodea, porque perdemos la sintonía, estamos en otra frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como terapeutas, como profesionales de la salud? Básicamente, no voy a decir cosas que ustedes no sepan, pero básicamente es no perdernos en el árbol. Cuando venga la persona, no centrarnos solamente en ir derecho a ver dónde te duele, ¿sí? A reforzar esa experiencia, a reducir esa experiencia a una zona corporal, ¿sí? O a una condición. No nos perdamos el bosque que tenemos en esa persona, la historia, los intereses que tiene. A mí me gusta siempre hablar, y lo hablo con mis alumnos de semiología, algo básico de la historia clínica, el motivo de consulta. Nos olvidamos del motivo de consulta muchas veces. Nos centramos en el diagnóstico y nos olvidamos qué fue lo que motivó a esa persona a consultar, por qué quiere mejorar, qué es lo que quiere lograr. Porque no es lo mismo decir, quiero volver a correr o quiero volver a levantar
o a mi nieto o a jugar con mi nieto que decir tiene una hernia de disco o tiene una protrusión discal o una lesión determinada. ¿Sí? Y además, algo importantísimo, cuando ustedes están en la sala de consulta, en el consultorio, ustedes están ingresando al mundo de esa persona. Empiezan a ser parte de ese mundo de esa persona y además esa alianza terapéutica que ustedes puedan construir va a incidir como todo lo que nos rodea, como todas las interacciones que nosotros tenemos en nuestro mundo, con esos fenómenos de autoecoorganización. Nosotros como profesionales tenemos una gran capacidad para ayudar a esa persona que se sintonice de otra manera con el mundo que nos rodea, que tenga otras experiencias, ¿sí? Y hay que buscar eso, hay que buscar ampliar las posibilidades de acción de esa persona. Lo podremos hacer con técnicas, con distintas tecnologías. Ahora está de moda algunos dispositivos como estas gafas estroboscópicas, tenemos la realidad virtual. Podemos utilizar eso, podemos utilizar incluso la creatividad. Hay un montón de cosas que podemos hacer con las personas para ampliar esa posibilidad de acción y no centrarnos todo el tiempo en ese árbol y no ver el bosque, ¿sí? Nos tenemos que centrar en qué cosas tiene esa persona para organizarse y para tener otras experiencias. ¿Mm? Así que, como última frase, que también es de estos autores, Konings y Stilwell, que me gustó, creo que como objetivo tenemos que intentar de ayudar a los pacientes a sintonizarse mejor con sus entornos, con sus mundos, ¿sí? Y que puedan tener posibilidades de experiencias significativas con ese mundo. Si nosotros logramos eso y nos centramos en eso, en las personas que están sufriendo de dolor, seguramente iremos por mejor camino que como estamos yendo muchas veces en la actualidad con toda la problemática que hay en la atención de las personas con dolor crónico. Bueno, muchas gracias y estos son los contactos por si quieren hacer alguna consulta o algo que les haya quedado pendiente. Igualmente acá calculó Luis que estaremos respondiendo preguntas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Luca, por tu disertación y participación. Me solicitaron vía chat privado que algunos quieren más que escribir sus preguntas, que le permitiéramos utilizar los micrófonos, lo cual me parece válido y justo. Lo único que le pediría es que las preguntas sean concisas, cortas, porque ya tenemos el tiempo en contra. Tenemos aproximadamente 10 a 15 minutos máximo para esta sección de preguntas y respuestas. Luis Manuel, querías tú hablar al respecto. Sí, quería preguntarle, bueno, primero felicitar a Cisa y al doctor Meroni. Quería hacer una pregunta con respecto a el día 15 de este mes se dio una charla con respecto a la sensibilización espinal segmentaria. Creo que la explicación no estoy totalmente, no es que esté de acuerdo, porque yo tampoco soy un profundo, ni tampoco soy bioquímico para juzgar el trasfondo último del dolor. Pero esa sensibilización y la explicación que da, ¿cómo se amalgama dentro de la conferencia de hoy? Eso es para Cisa y para el doctor Verón. ¿Para los dos? Sí, bueno, es de libre respuesta. Gracias, Luima. Así es. Bueno, yo tengo mis reservas con respecto a la sensibilización espinal segmentaria, porque lo veo muy parcializado y muy anatómico. Voy rápidamente. Cuando llega un paciente y dice que tiene, y hablando de lo que decía Luca, que llega a la consulta y uno le dice, ¿qué le pasa? Le dice, es que yo tengo un dolor de espalda, levanté un peso y me hice una resonancia y tengo 3 discos degenerados con deshidratación, protección, centro lateral derecha, L5, y le cuenta todo lo que dice el informe. Ese paciente ya procesó en el cerebro el diagnóstico y no hay manera, es sumamente complicado explicarle que no existe una correlación y que probablemente el dolor
no tiene nada que ver con la imagen. Igual lo traslado a lo de la sensibilización espinal segmentaria. No es un problema de evidencia, la experiencia para mí está muy parcializado, se segmenta mucho y se limita a un segmento anatómico la generación del dolor. Mi experiencia realmente no es suficiente. Yo no hago bloqueos espinales segmentarios en los pacientes que tienen síndromes miofaciales. Prefiero trabajarlos de otra manera. Hago terapia neural, les indico tratamiento, movilización, estabilización, todo lo que tienen que hacer en rehabilitación, pero hasta ahí puedo hablar. Yo tengo mis serias reservas al respecto, pero es un proceso válido y hay gente que tiene buena experiencia. No sé si Luca tiene alguna. Sí, bueno, particularmente suelo trabajar con anestesiólogos. Mi experiencia en el sentido de la intervención es un poco como contás a Sisa también. Primero habría que seleccionar al paciente en el caso de la intervención. No sé si Luisma te refería específicamente a, bueno, ¿qué hacemos con alguien tal vez que viene con un bloqueo? Puede generar algún cambio. Sí. No tanto qué hace, sino cómo se explica o cómo lo explican dentro de porque no sé si decir que esta sensibilización espinal segmentaria es nueva, porque yo podría trazarlo un poco hacia atrás con otros nombres, pero es la explicación bioquímica, histológica que están dándole, que es la persistencia del dolor a través de la sensibilización del ganglio sensorial. O sea, no sé, me parece que hay una explicación muy simple a algo que pudiera ser más complejo. Sí, Luisma. Bueno, un poco también lo que decía Sisa. Yo creo que ahí se recorta demasiado justamente la experiencia de la persona con dolor, de limitarlo a un segmento y no entender también la fisiopatología, lo que se conoce ahora de la fisiopatología de la sensibilización central, ¿sí? Ya sea a nivel medular, pero también en los centros superiores. Y entender que las personas con dolor persistente, además, tienen ciertas características. No cualquiera desarrolla dolor persistente, ¿sí? Y hay características personales que también hay que tener en cuenta, rasgos de la personalidad, por ejemplo, estados. Entonces, en ese sentido yo también lo veo bastante reduccionista y creo que Luisma, vos lo preguntás por eso también. Yo apuntaría más a la sensibilización central y las explicaciones de dolor nociplástico que se están estudiando en la actualidad. De acuerdo. No sé si responde. Gracias. Nada. Una pregunta, ambos mencionaron el movimiento como una herramienta justamente que nos da una posibilidad de acción. La pregunta es, cuando nos enfrentamos al dolor persistente en ese paciente que ya llega desde el principio, que lo que no quiero es moverme, sino que me den o el procedimiento o el fármaco, ¿cómo actuamos desde el punto de vista de abordaje? A pesar de que contengamos lo que estamos hablando, siempre vamos a conseguir una barrera desde ese punto de vista y sobre todo pacientes que, como bien decían, son pacientes que vienen de médico, el vía crucis, de médico en médico, de terapia en terapia, ya le pierden fe sobre la terapia física o cualquier tipo de agente, una barrera que nos enfrentamos en el día a día con este tipo de personas. Por más que le queramos explicar toda esta parte del concepto de integración, de la importancia o no de manejar el miedo, a vivir con miedo desde el principio, no solamente hacia el dolor. Entonces, ¿cómo entrar en ese laberinto? Uh-huh. ¿Respondo yo a Sisa o querés? Bueno, mirá, fui aprendiendo de distintas cosas a lo largo de los años, trabajando con personas con dolor. Muchas veces uno tiene el afán de querer ayudar a todos los que vienen a la consulta, entendiendo con este pensamiento que nos inculcan desde la universidad que nosotros hacemos intervenciones y vamos a tener ciertos resultados y queremos ser los mejores en la técnica que hagamos y demás.
Y un aprendizaje, por lo menos para mí, es que nosotros podemos ser facilitadores, pero si la persona no quiere mejorar, aunque parezca contradictorio, no va a mejorar. Si la persona puede estar en tu consulta, pero muchas veces vienen acompañados, y eso a veces lo pasamos por alto. ¿Quién quiere que mejore? ¿El familiar o quiere que mejore o la persona quiere mejorar? A veces la persona está ahí porque tiene que estar ahí, porque le da cierta satisfacción o cierta seguridad de, bueno, yo estoy haciendo algo y listo, ahora lo dejo todo en tus manos. Y a veces cuando uno intenta hacer este tipo de intervenciones, nos podemos encontrar que no somos la persona indicada para ayudar a ese paciente, por ejemplo, o que no está en su momento para mejorar o para querer hacer algún tipo de intervención. No hay que explicar demasiado también. Eso es un error que muy frecuentemente hacía y a veces lo sigo cometiendo, querer explicarle. A veces hay personas que no hay que explicarle demasiado. Hay que intentar de interactuar desde otro nivel, de darles confianza, de no querer hacer una primera intervención. En la primera consulta yo generalmente no hago una primera intervención, evalúo, escucho, intento de conocer un poco más su historia, sus miedos, y eso, aunque parezca a veces contradictorio de que, bueno, pareciera que no estábamos haciendo nada, le da mucha confianza a la persona y también verás, si es una persona que quiere depositar en otro la responsabilidad, no volverá, pero si es una persona que quiere mejorar y solamente es que tiene miedo y que es comprensible por todo lo que fue pasando, lo toman muy bien y se toman ese espacio como para ir trabajándolo con las pautas que, bueno, requiere la situación. No sé si respondo un poco a eso. Es complejo para tan poco tiempo. Sí, mucho. Bueno, mira, Luis, yo creo que quien quiere hacer dolor crónico no puede hacer consulta y ver 3 pacientes en 1 hora. Son consultas largas de 1 hora. Y muchas veces la pregunta clave, la había dicho ya Luca hace un rato, y era, ¿cuál es tu expectativa de esta consulta? ¿A qué vienes? ¿Qué quieres que te ayude? ¿En dónde quieres tú que yo te ayude? Y yo te voy a decir hasta dónde puedo, pero necesito que te comprometas conmigo. Esa es una de las maneras de empezar el abordaje. Además, el tratamiento multimodal sigue siendo adecuado si tiene un poco de dolor, el manejo farmacológico y además el resto de las recomendaciones. El uso de algunos medicamentos para mejorar la calidad del sueño, la energía, el uso de medicamentos antidepresivos si no tiene las contraindicaciones y uno lo puede detectar desde el inicio, explicándole al paciente que le requiere por lo menos 3 semanas para empezar a sentir que esto está funcionando, y cuando tengas más energía vamos a empezar a movernos. Yo uso la sulbutiamina, el Tecron, el Arcalión, en principio a dosis bajas en las mañanas, y le digo, no quiero que sacrifiques el sueño para empezar a tener actividad física, pero en unos 10 días te vas a sentir mejor y vamos a arrancar, porque si no, nunca vamos a empezar. Y los pacientes suelen colaborar bastante más, bastante más. Pero igual, como dice Lucas, si el paciente no quiere, pues no lo vamos a hacer. Yo me siento feliz cuando el paciente se sienta frente a mí y me dice, quiero agradecerle que usted cambió mi estilo de vida, porque cambian los hábitos, el hábito de la actividad física regular, el hábito de la higiene del sueño, el hábito de comer más sano. Todo eso influye muchísimo. Y si es mi estadística, pobre quizás, 1 de cada 10 lo logra, yo me siento servida, de verdad, porque es bien complejo abordar el paciente con dolor crónico. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o discusión. Luis Manuel, otra vez. Venga. Claro, claro, por supuesto, si no hay nadie, pues. Todos somos artistas y genios en el dolor agudo, pero en el crónico no. Y lo que dijiste, Asisa, es algo que trasladado a nivel hospitalario. Yo no sé, doctor Verónica, eh, usted habla de que en la primera pues va bien, quizás lo citas de nuevo. A veces
privada no se lo puede permitir, o no se lo, de alguna manera no se da. O sea, todo el mundo espera que llegar y que le den algo que definitivamente usted que es un genio, doctor Neroni, por favor, quíteme este dolor, pero ya. ¿Y cuánto tiempo tiene este dolor? Bueno, tengo 15 años. Entonces, eso de que entienda de que realmente el dolor tiene estas facetas muy particulares, crónicos, hace que inclusive uno, después de quizás evaluar y uno tener 3 horas con un paciente, porque a veces eso es algo que compartimos con Asisa, y algunos más, que no es una cuestión de que tú vas a ver 3 pacientes en 1 hora, o sea, tú vas a ver un paciente en 3 horas. Y que a veces uno trata de explicar demasiado, también me ha pasado. El doctor me mareó con tanta explicación. Y al final es problemático que a veces el paciente entienda que debe comprender, debe aceptar para poder actuar. En ese aspecto, quería decir algo más. Como te dijiste que alguien preguntara, pues te pregunto. O comenta más. Gracias. Está muy bien, Luisma. Sí, coincido. Eso es una de las primeras cosas, me parece, que nos encontramos, ¿no? Esta persona que dice, como decís, hace 15 años de dolor y viene con el apuro de que vos sos el profesional, el número 500, que le tiene que sacar el dolor. Particularmente, si viene con un pensamiento tan rígido, sé que nos va a ser un buen candidato, por lo menos para trabajar conmigo. Pero la mayoría lo suele aceptar bien. Tiene otras expectativas cuando vos le ofreces algo distinto. Eso también. Y hay que ser sincero también con el paciente, con la persona, porque hay muchas cosas que no conocemos, pero decirle que vamos a hacer todo lo posible para trabajar, pero sobre todo yo intento de hacer mucho hincapié de que no nos vamos a centrar en el dolor. Y parece contradictorio, pero lo terminan entendiendo las personas, si vos te centrás en el dolor, terminás en ese mismo círculo, ¿sí? De reforzar todo el tiempo esa experiencia. En cambio, si te centrás en los cambios de hábito, en generar nuevas experiencias, te puedo asegurar de que el paciente va a ver otras mejorías, va a haber mejoría y no va a estar tan pendiente del dolor. No sé si hay tiempo, Luis, pero comento un caso que estoy viendo ahora. ¿Estamos bien de tiempo, Luis? No estamos bien, pero todavía tenemos seguir. tiempo. Bien. En el caso de un paciente joven, 32 años, contador, con historia de dolor. Ahora no tengo toda la historia en la cabeza, pero yo lo escuché, él me mandó por escrito toda la lista de todos los profesionales que hace prácticamente 8 o 9 años que está viendo, todas las intervenciones que le hicieron con las fechas, ¿sí? O sea, ya no está dando un perfil. En el relato, él me cuenta de que el dolor sobre todo empezó haciendo una rehabilitación de rodilla, que le había costado mucho rehabilitarse del ligamento cruzado, y empezó con un dolor en el pubis de tipo quemante, o sea, parecía de características neuropáticas. En el contexto de esa historia, el paciente le había dado un ataque de pánico y no tuvo mejor idea que ir a hacer ejercicio y nada, fue un desastre. ¿Qué pasó después? Todas las intervenciones fueron orientadas a bloquearle el dolor. ¿Cómo? Bueno, con bloqueos anestésicos que no funcionaron, con cirugía de hernias inguinales que tampoco funcionaron. Entonces, viene a la consulta, me la deriva una colega, y las 2 primeras consultas fue mucha charla. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hiciera, orientada y poniendo la atención en la zona inguinal, le generaba un ardor terrible. Eso ya le generaba problemas. No podía hacer ejercicio, no podía tener relaciones. Pensamos, un chico de 32 años. Y hace prácticamente 2 meses que él está casi sin dolor,
¿sí? Y lo que fuimos haciendo es, obviamente, de una persona que tiene una apertura y tiene recursos muy particulares para trabajar, pero entendió de que el trabajo en equipo con su psiquiatra, su psicólogo y conmigo íbamos, y él, que es parte del equipo, y eso me lo planteó él, o sea, él toma el rol como parte del equipo, planteamos un tratamiento que no esté orientado a si perciben más o menos dolor, ni ninguna técnica que lo oriente a eso, que ponga su atención en eso. Empezamos buscando alternativas de que pueda entrenar, porque una de las dificultades que él tenía es que no podía hacer deporte. Iba a ver primero a los amigos a jugar al fútbol, que era algo que él había dejado porque le hacía mal porque no podía jugar. Y ahora empezamos a hacer unas intervenciones que aprenda algo nuevo, que se relacione con los movimientos del pelvis distintos. Incluso a él no le gusta bailar, pero y no sabe, y ahora está aprendiendo a bailar bachata, por ejemplo. Y a partir de eso, son intervenciones que le generan otra experiencia, que se relaciona de manera distinta, que eso también sirvió para conectarse de otra manera con su pareja, por ejemplo. A partir de ahí, empezó a mejorar mucho la percepción del dolor. Y uno dice, bueno, pero al final no hicimos ninguna intervención específica en la región, sino que trabajamos cómo experimentaba su cuerpo, qué seguridad tenía cuando aparecía el dolor. También trabajamos esto. ¿Qué pasa? Ahora juega al fútbol, juega al pádel, se fue de vacaciones. Antes no podía ni caminar 2 cuadras que ya le aparecía el ardor. Ahora también estamos trabajando junto con el psicólogo, bueno, cómo enfrentarse si vuelve esa experiencia del dolor. Si después de volver a jugar al fútbol vuelve el dolor. ¿Sí? Es un trabajo bastante fino para ir haciendo, pero no todo es aliviar el dolor. ¿Sí? Aunque parezca, es medio contradictorio. Nos dedicamos a trabajar con dolor crónico, pero no te vamos a bajar el dolor ya. Esperá, vamos a ver otras cosas. Así que eso, Luis, es muy difícil que muchas personas entiendan eso. Y la que no Claro, lo pero entiende a veces... tú has dado un punto clave en Sí, este caso, que es el trabajo en equipo, lo que llamamos trabajo en equipo, donde sumamos cada uno, así como estamos hablando, la suma es más que el todo. Porque si cada ujú, uno de nosotros, que es lo que nos ocurre en el día a día, el traumatólogo dice una cosa, el psicólogo dice otro, el psiquiatra no va, etcétera, no vamos a conseguir un objetivo real porque hablamos mucho de trabajo en equipo, pero al final seguimos siendo islas. totalmente, Luis. Y en este caso lo que pasaba mucho, que el paciente, que creo que fue una de las cosas que le hizo un clic para el cambio, es que yo le decía muchas cosas que el psicólogo ya le había dicho. Yo le decía muchas cosas que ya había trabajado con el psiquiatra. Y estos profesionales también le reforzaban muchas cosas que trabajaba conmigo. ¿Qué tiene que ver con lo conductual? ¿Qué tiene que ver? Y acá ninguno se puso a pelear. Ah, no, pero vos estás trabajando, ¿qué te está diciendo el kinesiólogo? ¿Estás trabajando algo de salud mental? No, estamos trabajando una exposición gradual, estamos trabajando cómo vos te relacionás emocionalmente con ese miedo. Él me hablaba de distintas angustias que sentía, pero hasta cierto límite, y ese es el trabajo transdisciplinario, porque yo digo, bueno, esto que no lo puedo manejar yo, manejarlo con el psicólogo. Y el psicólogo también, este trabajo, Luis, que vos decís, es muy importante. Que no vaya cada uno con su librito. Claro. Ni segmentando el cuerpo humano, porque entonces tengo un problema en la rodilla, me dedico a la rodilla y se me olvida que la cadena extensora comienza desde la zona cervical. Entonces tenemos pacientes mal posicionados haciendo ejercicios de rodilla. Pero bueno, eso es todo un tema. Pero Nos está revisas preguntando, perdón, así se Perdón, disculpa. disculpa. No, si tú revisas todas las guías, llevamos años y años y años trabajando con dolor crónico y lo que acaban de decir es lo que recomiendan todas las guías, enfocarnos en calidad de vida. Enfocarnos en calidad de vida, más que el manejo directo del dolor. Es impresionante, o sea, hay que revisarlas, están todas publicadas y todas dicen función, calidad de vida. O sea, no es descubrir el agua tibia. Perdón, eso era todo lo que iba a decir, Luis. No, no solamente, sino aprender a trabajar realmente en equipo, que es una de las cosas Luis, que más nos cuesta. Y más en Obviamente. estos metaversos que vivimos actualmente. Mm. Entonces, una de las cosas que hablábamos al inicio de esto, que esta posibilidad de conseguirnos en este metaverso, donde estamos todos, las 50 personas que estamos aquí, es justamente de alguna u otra manera conjugar en un momento virtual todo lo que estamos hablando. Y ojalá, y es uno de los impactos positivos de estos nuevos
tiempo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos a hacer la última pregunta que nos dice Bert. Dígalo, Marco, te perdón. interrumpo un segundo. No, no te he dado voy a pie, tratar, Marco. Es voy que a como tratar estás lejos. de unir dos conceptos. Una de las cosas que se habló, que tiene que ver con la educación, que claramente no llega a ser suficiente, y lo podemos ver con el fumador. No me podés decir, no creo que exista casi ningún fumador que no sepa el daño que se está causando y sin embargo no lo deja, ¿no? Para poner en la cuestión educación, simplemente el saber qué es lo que está haciendo no es suficiente muchas veces para lograr cambiar la conducta. Y ahí vienen todas las otras herramientas. Y otra de las cosas que dijo Luisma, que dijo, todos somos genios en el dolor agudo. Y ahí hay un problema, porque nosotros muchas veces nos estamos perdiendo de la prevención. Tenemos herramientas y un montón de listas para ver cómo es la personalidad de esta persona, pero se lo hacemos toda la gente que ya tiene el dolor persistente. Ya pasó esa barrera que antes era de los 3 meses, ahora el dolor persistente arrancó el día 0 y probablemente arrancó antes de que esa persona tenga un episodio. Entonces, cuando a nosotros nos llega un dolor agudo, y somos los genios del dolor agudo, en realidad tendríamos que empezar a prevenir y tratar de detectar cuál de esos pacientes puede llegar a ser un futuro dolor persistente y un problema para el sistema de salud y un problema para nosotros y un problema para esa persona. Entonces, ahí tenemos que empezar a buscar y a estudiar cómo podemos prevenir eso, que siempre sabemos que prevenir es mucho más barato que curar. Y en el dolor agudo es cuando podemos prevenir un dolor persistente. Gracias, Luis. Son Marco, casi las 2 de la mañana. no importa, diste en el blanco. Y ese era el cuento del falso accidente de tránsito y la correlación de las guías y las evaluaciones psicológicas en aquellas personas que además eran sujetos sanos, pero que tenían una alta predictibilidad, capacidad de poder predictivo, llegaba al 90% evaluando antes del accidente y eran el 10% famoso que se cronificó con un latigazo que nunca ocurrió. Bingo. Eso era todo. Me llevaste a recordar cuando yo comenzaba mi conferencia de dolor crónico, la mejor manera de prevenir el dolor crónico o persistente es un adecuado tratamiento de dolor agudo y una prevención justamente de dolor crónico. Eso sencillamente se nos olvida porque todo lo queremos trabajar con fármaco o sensibilización segmentaria o quítame un clavo, quita otro clavo. Y perdón, Ceci. No. Y bueno, ahora sí para terminar, una pregunta que nos hace Berta, que dice, ¿alguna experiencia particular en dolor crónico como parte de la evolución del long COVID? Dolor nociplástico, Luis. Dolor nociplástico. Aparte de pacientes que han tenido dolor neuropático posterior a COVID, como mononeuritis múltiple, algunas miopatías que he visto post-COVID, pues porque hacemos neurofisiología en el consultorio, pero he tenido pacientes, no muchos, con dolor difuso sin ningún otro hallazgo. Hacen un dolor nociplástico. Creo que la estadística está en torno al 20%, es bastante elevada. Sí, coincido. Hay unas guías de dolor post-COVID de NICS, es una de las guías bastante interesantes para intentar diferenciar este dolor nociplástico post-COVID de otro tipo de dolores. Y creo que no se tiene demasiado en cuenta, porque generalmente los pacientes que vienen con alta sensibilización central, con inventarios con puntuaciones muy altas, nunca en el interrogatorio, nunca le han preguntado ni han correlacionado la infección del COVID con el inicio del cuadro. Así que sí. El tratamiento igual, todos los que estamos hablando. Bueno, no me queda más que agradecer una vez más la participación de Asisa, de Luca, de Marco. Y bueno, yo espero y aspiro que sigamos en este equipo virtual y en este metaverso. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, también agradezco a todos los participantes
en esta noche, en estas casi 2 horas de, de esta posibilidad de acción, como lo dijimos justamente, y seguir aunando fuerza en educación, en conversar y en buscar aristas y de alguna u otra manera hacer mejor la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos.